Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Qué bueno que están con nosotros en esta Clase Universal. Es un honor, es un placer estar con ustedes. Hoy trataremos un tema que está bien definido científicamente. Es un tema precisamente en relación a lo que es el trabajo, a lo que hacemos, el cómo lo hacemos, pero también el cómo nos sentimos. Ese principio usted lo puede localizar en muchos libros, en muchos ambientes, pero también se le llama el síndrome del agotamiento. ¿Qué es el síndrome del agotamiento directamente en el trabajo? También se le llama el síndrome de burnout. ¿Qué es? Es un trastorno emocional derivado precisamente de un agotamiento que puede ser físico, que puede ser mental, que puede ser emocional. ¿Qué siente una persona cuando tiene este síndrome? Bueno, pero para eso voy a integrar la palabra síndrome. Síndrome, desde mi punto de vista, significa conjunto de síntomas. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de, que le puedo decir yo, indicadores que me están diciendo a mí en el trabajo, en la empresa, en la casa, que alguien se encuentra abrumado, que alguien se encuentra agotado emocionalmente y lógicamente esta persona no va a ser suficientemente capaz de generar las propuestas de actividad que tiene para con él o para con ella y para el cliente. El síndrome de burnout también lo podemos considerar como lo siguiente, como el agotamiento, pero no confundirlo con el estrés. Quiero decirle, haciendo un paréntesis, que el estrés es bueno. Alguien me va a decir, bueno, ¿qué pasa con este profesor? ¿Qué cosas tan absurdas está diciendo? Y yo le digo, hay estrés que es bueno. Y hay un estrés que es malo. ¿Cuál es el estrés bueno? El estrés bueno es aquel que realmente me impulsa, que me motiva. Ejemplo, yo soy estudiante y yo tengo una tarea que hacer. Y en esa tarea que tengo que hacer, yo la tengo bien planeada por quien me la otorga. Y yo siento una emoción positiva porque estoy logrando realmente el propósito, el objetivo, estoy logrando las metas que me propuse y eso me impulsa, me motiva. Eso además me genera un sistema inmunitario positivo alto y también me genera algo que se llama una motivación de logro. Eso es el estrés positivo, ¿sí? Que también se le llama euestrés. Lo malo es cuando existe el estrés negativo, que se le llama diestrés. ¿Qué es ese? Es en donde yo siento como trabajador o un estudiante o una persona que está en algún lugar, siente que no logra los resultados. Y no siempre son culpa de quien administra, no siempre son culpa del director o de la directora o del gerente. Muchas veces nosotros la ocasionamos y la ocasionamos con una actitud, con una inadecuada administración del tiempo, lo cual debemos de tener. 2, debemos saber el cómo hacer lo que tenemos que hacer, el dominarlo. Y algo muy importante, nunca postergarlo. Yo le voy a decir algunos de los síntomas que en una organización deben de tomarse en cuenta para detectar cuando existe una persona con este caso del síndrome de burnout.
Es decir, ¿cómo lo podemos ver? Emocionalmente, siempre anda irritable. Tiene altos niveles de ansiedad. Y esa está focalizada hacia el trabajo. Siente depresión. Se siente frustrado. Incluso hay quien dice y les pregunta a uno, a incluso estudiantes, etcétera, o en el trabajo, es que me aburre. Siento aburrimiento. Tiende a comportarse con distanciamientos afectivos. ¿Y saben qué? Es muy impaciente y anda desorientado. No haya por dónde iniciar, no haya por dónde continuar, no haya cómo lograr. Y aquí tiene que ver mucho la administración del tiempo. Tiene que ver mucho realmente el no postergar. Y también presenta sentimientos de soledad, de aislamiento, como decía hace rato. Y a veces se siente impotente, incompetente. Y eso causa mucho, pero mucho daño. Hay algunas manifestaciones, y aquí quiero yo dar énfasis, cuando se tiene este conjunto de síntomas. Hay síntomas conductuales. ¿Cómo se porta una persona ya con este síndrome? Es apático. Tiene la enfermedad del siglo. La apatía. Cuídese de la apatía. Cuídese de la negligencia si usted lo observa. No juzgue al trabajador. Algo está sucediendo. Es sarcástico. Siempre es el sarcasmo lo que lo mueve. Pero también es pesimista. No tiene proactividad. Tiende al ausentismo laboral, al ausentismo escolar. Tiende a abusar. ¿En qué? En los alimentos. O aislarse de ellos. Abusar, por ejemplo, del café, del tabaco, del alcohol. Las relaciones interpersonales entre los elementos del trabajo tienden a ser, insisto, distantes. El tono de voz no lo adecúa, no lo ajusta de acuerdo con las condiciones. Y algo que no tiene con mucha facilidad es que no tiene el focus, a lo que yo le llamo, no tiene la concentración en lo que hace. También es una persona que tiende a generar incremento en los conflictos en el trabajo o en su ambiente familiar, con sus compañeros. Insisto, es muy agresivo y tiene cambios muy polares, cambios en el humor. Siente aislamiento. Dije siente, no que lo tenga. Y algo que es muy interesante es que se cansa muy fácilmente, que tiene mucha fatiga. Presenta frecuentemente dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, insomnio, incremento o decremento del peso. Y claro, hay algo que se da. Enfermedades gástricas, gastrointestinales, en otras palabras, ulceraciones, dolores en el pecho, alta presión, palpitaciones. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que una persona que esté en un lugar y que realmente no platiquemos con él y que no estemos en contacto, como profesores, como directivos, como gerentes, como supervisores, como compañeros, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso en algunas empresas, en algunos lugares, se dice hay mucha rotación. La rotación, yo estoy en desacuerdo con algunos principios, donde alguien dice le ofrecen un peso más y se va. No quiere decir que no influya. Para mí, desde mi ignorancia, lo que más influye es precisamente que no hay esa interacción con esas necesidades y tampoco existe
el acercamiento, el percatarse de cómo está, de cómo se siente, el modificar procesos, el hacerlo participar en tomas de decisiones, el provocar que él genere alternativas, que genere posibilidades, que genere opciones, que genere otros puntos de vista en el trabajo. Y ahí tendremos una persona que tiende a ser leal, que tiende a ser parte del activo de la organización o del lugar donde estudia o del lugar donde trabaja. Cuide al trabajador, señor profesor. Cuide al estudiante. Acérquese. En la escuela, por ejemplo, claro que son importantes las matemáticas. Claro que es importante las demás materias en los niveles profesionales y de posgrado, pero es más importante la persona. Acérquese con la persona. Percátese de la persona. Tome en cuenta a la persona y usted va a evitar muchos elementos de daño tanto a la persona como a su organización, tanto a la persona como a su institución. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. José Pedro Morales Pequeño. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó